Bien, sean bienvenidos, queridos estudiantes, a esta sesión de clase. En esta ocasión vamos a estudiar un elemento muy utilizado en lo que es la electrónica analógica, el amplificador operacional. Pues bien, entramos a tema y primeramente, antes de abordar qué son los amplificadores operacionales, vale la pena preguntarse primeramente qué es un amplificador. En un sentido intuitivo, podemos definir un amplificador como un elemento constituido por dos partes básicas, una entrada y una salida. En la entrada podemos recibir cualesquiera una señal de tensión sin importar su forma. Recordemos, cuando hablamos de tensión nos referimos al voltaje, ¿correcto? Ok, entonces a la salida nosotros vamos a poder apreciar lo que es la señal de entrada, pero incrementada o decrementada de acuerdo a un factor que la multiplica. Este factor lo vamos a llamar ganancia. Obviamente, si este factor llamado ganancia es mayor que 1, la señal de entrada se incrementa en amplitud. Cabe mencionar que si esta señal cuenta con frecuencias altas a lo largo de su forma, cuando ésta se incremente o, propiamente dicho, se amplifique, también esas frecuencias lo harán, haciendo que se tenga un fenómeno que se conoce como ruido eléctrico. Ahora, si este valor de ganancia se encuentra entre un valor mayor que 0, pero menor que 1, la señal se verá decrementada en su amplitud. Algo adicional, si la ganancia como tal es 1, la salida será la misma señal que de la entrada. Bien, estas y otras características las seguiremos estudiando a lo largo de las siguientes sesiones. Por ahora, entremos a la parte principal de esta introducción. El amplificador operacional. Ahora bien, el amplificador operacional es bien conocido por sus siglas en inglés OPAM, que quiere decir Operational Amplifier. Ahora entenderemos que por definición, un amplificador operacional es un elemento de muy alta ganancia que tiene una impedancia de entrada muy alta. Esa impedancia la podemos nosotros encontrar en los bornes B más y B menos de la resistencia, donde encontramos un voltaje llamado Bin, ¿correcto? Bien, ahorita voy con BS y BS negativo. BS positivo y BS negativo querrían decir para nosotros los voltajes de alimentación. Este elemento como tal se alimenta, propiamente dicho, con dos fuentes, una de voltaje positivo y una de voltaje negativo. Bien, el circuito básico se constituye de dos terminales de entrada, positiva y negativa. La salida y, bueno, como habíamos mencionado, dos terminales o bornes para su alimentación. Bien, para efectos de esta clase, no le vamos a tomar tanta importancia a lo que contiene dentro, sino que nos vamos a centrar en lo que podemos hacer con él, por lo que vamos a considerarlo como una caja negra, es decir, con esta simbología que tenemos a nuestro lado derecho. Bien, esta caja negra la reconoceremos con este símbolo, lo que es un triángulo con 5 terminales básicamente. Dos terminales de entrada. El primero lo vamos a llamar entrada no inversora. Bien, el cual nosotros le vamos a asignar el signo de más. Lo llamaremos así, entrada no inversora. Al segundo lo asignamos con el nombre de entrada inversora, en el que nosotros le podemos asignar también con el signo negativo. Bien, este otro terminal será nuestra salida, que el cual corresponderá a la operación propiamente dicho que tengamos respecto a la entrada inversora y la no inversora. Podemos hacer comparaciones y otra serie de operaciones. Y bueno, como todo elemento electrónico requiere una alimentación, la cual normalmente está dada por dos fuentes. Me explico. BS positivo, que es el terminal que estoy apareciendo ahora, este terminal nos indica que vamos a utilizar una fuente de voltaje con
polaridad positiva. En la parte inferior tenemos un voltaje de fuente negativa. Recordemos que el subíndice S se refiere a source del inglés, que significa fuente. Entonces tenemos fuente positiva y fuente de polaridad negativa. Ahora, tenemos el circuito integrado LM741C, construido por National Semiconductor, cuyo inventor es Robert John Bildar. ¿Ok? Bien, este elemento lo podemos encontrar en un encapsulado, se le dice así propiamente, un encapsulado semiconductor del tipo integrado, el cual pues lo asignamos como DIP. DIP, ¿qué quiere decir? Dual Inlay Package. En español, ¿qué quiere decir? Paquete en doble línea, ¿correcto? Bien, vamos a estudiar este circuito porque es, digamos, el más sencillo porque solamente contiene un solo amplificador en su interior. Ok, aquí tenemos el encapsulado del circuito integrado LM741. Cuando nosotros compramos este circuito o cualquier otro, podemos identificar sus terminales o pines. Ok, por favor, nunca le digan patitas, ¿sale? Para mis estudiantes ya sabemos esto, para los nuevos, por favor, lo propio es terminales o pines, ¿ok? Podemos identificar entonces sus terminales o pines a partir de una muesca y un puntito que tienen en su cuerpo. A partir de ese puntito, nosotros comenzamos la numeración en sentido antihorario, comenzando con el número 1, nos vamos hacia abajo, 2, 3, 4, continuamos en la siguiente columna, 5, 6 y 7 y terminamos con la muesca con el número 8. Bien, entonces estos terminales van a constituir una serie de pines. Estos pines, les comento, es como si tener un amplificador. Propiamente adentro solamente está un arreglo cristalino de material semiconductor, pero podemos nosotros identificar cuáles van a ser los terminales. Y bien, para el pin número 1, offset null, se utiliza como un compensador de voltaje a la entrada. Por lo regular, pues este voltaje siempre comienza desde cero. Entonces, muchas veces este terminal o se conecta a tierra o se te conecta a un voltaje propio para utilizarse de acuerdo a la conveniencia de cada cual. Bien, los terminales 2 y 3, que sería la entrada inversora y no inversora, respectivamente, que básicamente es donde entran las señales con las que nosotros vamos a operar. Estas, pues, pueden ser de corriente continua, ¿ok? No importando su forma, como lo decíamos anteriormente. Ahora, el terminal número 4 dice que es la alimentación de voltaje negativo. Es donde nosotros vamos a conectar la fuente en polaridad negativa. O también podemos utilizar el GND. Cabe aclarar que este terminal nos va a marcar el límite inferior de operación de este circuito. ¿Sí? Si bien en posteriores sesiones vamos a ver que nosotros podemos tener grandes ganancias de acuerdo a arreglo de resistencias, capacitores o inductores, siempre vamos a estar limitados por la alimentación a la salida. ¿Correcto? Bien. El terminal número 5. Este terminal corresponde a la alimentación de un offset null. ¿Ok? Al igual que el terminal número 1, este terminal se utiliza como un compensador de voltaje a la entrada. Bien, el terminal número 6 es nuestra salida de operación entre las señales entrada inversora y no inversora que, propiamente dicho, entran al amplificador. El terminal número 7 constituye lo que es la alimentación también de una fuente de voltaje en polaridad positiva. Y por último, el terminal número 8 no cuenta con alguna función en específica, por lo cual no está conectado específicamente para este circuito. Si nosotros vamos a utilizar algún otro circuito que tenga amplificadores operacionales, debemos recurrir a su datasheet para ver la configuración de pines propiamente dicho. Ok,
Como hemos dicho, vamos a estudiar lo que son los amplificadores operacionales. Esto quiere decir que este tipo de circuitos pueden realizar operaciones matemáticas de forma analógica. Primeramente estaremos estudiando lo que es el amplificador inversor, su configuración básica y su voltaje de salida respecto de la entrada. Estudiaremos en posteriores sesiones el amplificador seguidor y su aplicación propiamente dicho. También estudiaremos el amplificador no inversor. Estaremos viendo en posteriores sesiones un amplificador de diferencia que básicamente realiza la resta entre dos señales. También tenemos amplificadores que nos realizan operaciones de derivadas de funciones de acuerdo al voltaje de entrada. Obviamente, si tenemos derivadores, también vamos a tener integradores. Bien, queridos estudiantes, por ahora los invito a que pasen a mis diferentes plataformas de educación y de instrucción académica y complementen lo que es su conocimiento. Este material estará apareciendo en cada una de estas y pues si así lo consideran, es importante su apoyo, si ustedes así lo creen merecedor. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle like al video si les ha gustado, compártanlo. Y bueno, pues toda ayuda es bienvenida para seguir creando este tipo de materiales. Por ahora, pues me despido, no sin antes agradecerles el placer de esta clase y continuaremos en la siguiente sesión. A estudiar muy duro. Chao.